Ok, buenos días, iglesia, otra vez. ¿Todos están listos para escuchar la palabra de Dios? Sí, con corazones agradecidos y preparados. Sí. Bueno, por favor, abran sus Biblias en 1 Corintios. Vamos a estar en capítulo 14 hoy. Y vamos a terminar el capítulo y terminar la sección de la carta que habla sobre los dones espirituales. Si recuerdan, Pablo empezó el capítulo 12 hablando de cómo el Espíritu da los dones espirituales y que podemos pensar en la iglesia como un cuerpo. Cada parte del cuerpo puede tener dones diferentes, pero todas son importantes para que el cuerpo pueda funcionar bien. Así que en lugar de enfocarnos en los dones en sí mismos, deberíamos enfocarnos en el objetivo, que es el amor de Dios. Conocer el amor de Dios y proclamar el amor de Dios entre nosotros y a los que no creen. Bueno, la semana pasada vimos a Pablo hablar de dos dones específicos, el don de lenguas y el don de profecía. Pablo habló de estos dones porque se estaban abusando de ellos en la iglesia y por eso hablamos de cómo la iglesia debe protegerse de estos abusos, enfocándose en edificar a la iglesia, buscando el entendimiento y no comparar los dones. Y eso nos lleva al pasaje de hoy, capítulo 14, versículos 26 al 40. Capítulo 14, versículos 26 al 40. Pablo habla de sus reuniones o sus servicios de adoración, lo que estamos haciendo ahora, porque estaban siendo afectados por los abusos de los dones espirituales. Así que vamos a leer el texto completo y luego oraremos por la enseñanza de la palabra de Dios. Bueno, 1 Corintios capítulo 14, empezando en versículo 26. Dice, ¿qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Si alguien habla en lenguas, que hablen dos, o a lo más tres, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, que calle el primero. Porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes o solo a ustedes ha llegado? Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, angelen el profetizar y no prohíban hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Bueno, oramos.
conmigo sobre la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Padre Celestial, Creador de todas las cosas, soberano, Salvador, eres tan bueno y te damos gracias por esta oportunidad que tenemos ahora para escuchar tu voz a través de la enseñanza de tu palabra. Como siempre te pido que liberes nuestras mentes de las distracciones para que podamos entender tu palabra. Te pido que suavices nuestros corazones para que podamos recibir su mensaje. Te pido que nos des humildad para que podamos arrepentirnos de cualquier pecado que salga a la luz. Y te pido que nos des fuerzas para que podamos vivir según tu palabra, como una luz en un mundo oscuro. Y déjanos regocijarnos en la bondad de tu palabra. Te amamos, Señor, te alabamos y te pedimos todas esas cosas según tu voluntad y en el hermoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, yo no tenía mucha experiencia en construcción antes de mudarme aquí. Bueno, la verdad es que todavía no la tengo, pero he aprendido un montón. El trabajo aquí duró 2 años y medio. Y durante esos 2 años y medio hubo un montón de gente trabajando en todo tipo de cosas. Al principio había un grupo nivelando el terreno. Luego vinieron otros y echaron el cimiento para la fundación. Unos instalaron las tuberías, otros se encargaron de la instalación eléctrica, otros colocaron los azulejos. Y para supervisar a todos estos trabajadores y proyectos, había un arquitecto y un ingeniero que tenían que asegurar de que todo saliera bien. Y a veces, como con cualquier proyecto, tenían que intervenir y corregir a los diferentes grupos o proyectos más pequeños. Tal vez el grupo que está poniendo los cimientos no lo estaba haciendo bien y entonces tenían que corregirlos. Y a veces estos problemas podrían afectar a algo más que solo a su proyecto. Porque si los cimientos no están bien puestos, por ejemplo, entonces los azulejos no se pueden colocar correctamente o las tuberías no se pueden instalar bien. Así que en este caso, el arquitecto tendría que solucionar el mal trabajo de este grupo, pero también solucionar el proyecto en su totalidad. ¿Todos me están siguiendo? Y así es más o menos como podemos entender el capítulo 14. Dios es el arquitecto de su iglesia, es suya. Y cuando había gente abusando de ciertos dones de la iglesia, Él lo corrigió. Y de eso hablamos la semana pasada. Hablamos de los abusos de los dones de lenguas y de profecía. Pero luego, lo que vemos en nuestro texto de hoy es que esos abusos afectaban a la forma en que adoraban. Así que no solo se trata de los abusos específicos de los dones, sino también de los servicios de adoración. ¿Tiene sentido eso? ¿Sí? Ok. Entonces hoy no vamos a hablar de los dones espirituales en sí mismos, porque ya lo hicimos la semana pasada. En su lugar vamos a hablar de los versículos, en estos versículos que hablan de los servicios de adoración, cómo deberían ser, cómo deberíamos reunirnos. Porque este pasaje, pero lo siento. Bueno, este pasaje se puede dividir en 3 partes. Pablo da instrucciones sobre cómo hablar en lenguas durante las reuniones de adoración.
Después da instrucciones sobre cómo compartir profecías durante esas reuniones y luego habla del papel de las mujeres en los servicios. Así que con cada uno de estos temas que menciona Pablo, vamos a aprender cómo deberíamos reunirnos, cómo debería ser ese momento que pasamos juntos cada domingo por la mañana. Es la pregunta de hoy. Bueno, empecemos por ver las instrucciones de Pablo sobre hablar en lenguas durante los servicios de adoración. Las encontramos en los versículos 26 al 28. Voy a leerlos otra vez. Dice, empezando con versículo 26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando se reúnan? Cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Si alguien habla en lenguas, que hablen dos o a lo más tres, y por turno, y que uno intérprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Bueno, de nuevo no vamos a hablar aquí de los detalles del don de lenguas porque ya lo hicimos la semana pasada, pero podemos ver claramente que Pablo está dando instrucciones sobre cómo hablar en lenguas puede ser parte de sus reuniones, lo que significa que hay una forma correcta de adorar juntos y hay una forma incorrecta de hablar o de adorar juntos. Y esto es muy importante, iglesia. He hablado con muchos pastores, he estado en muchos servicios en iglesias diferentes y a veces parece que la mayoría de la gente piensa que las reuniones de adoración son simplemente una expresión de creatividad totalmente libre y sin restricciones. Y que puedes adorar a Dios como tú quieras. Por ejemplo, a algunos les gusta bailar y correr por los pasillos con banderas. Otros prefieren quedarse de pie en sus sillas con las manos en los bolsillos. Algunos prefieren la adoración al estilo de un concierto, con humo y luces y una banda grande. Otros prefieren los himnos tradicionales sencillos. Y si la adoración es solo una libertad total de expresión y creatividad sin límites, ¿quiénes somos nosotros para decir que alguien está equivocado por adorar como quiere? Sin embargo, parece que de esto es precisamente lo que Pablo está hablando aquí. La adoración no es simplemente lo que la gente quiera que sea. Debe tener orden, debe ser intencional. Y este es en realidad el primer punto. Las reuniones de adoración deben ser ordenadas. Las reuniones de adoración, lo que estamos haciendo ahora, deben ser ordenadas. Y esto lo vemos en nuestro texto. Si seguimos leyendo versículo 33, dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. O miren el último versículo 40. Dice, pero que todo se haga decentemente y con orden. Así que está claro, debe haber orden en nuestras reuniones de adoración. No deben ser al azar ni depender de las preferencias o la expresión creativa de nadie. Tiene que ser ordenada, tiene que ser intencional. Así que lo que quiero hacer es ofrecer dos razones de por qué. ¿Por qué tiene que ser ordenada nuestra adoración, nuestros servicios de adoración? Bueno, la primera razón por la que los servicios de adoración deben ser ordenados
es porque nuestro Dios es un Dios de orden. No es un Dios de confusión. Es por eso que cuando le adoramos, reflejamos el carácter de Dios de esta manera. Por ejemplo, ¿qué le diría al mundo si nos vieran reunidos para adorar y no tuvieran ni idea de lo que está pasando? Todos están hablando sin turno, algunos aquí que están hablando en lenguas, otros por allá profetizando y otros más por aquí en el frente intentando escuchar a dos predicadores diferentes que están enseñando sobre dos pasajes diferentes de las Escrituras. Y durante todo ese tiempo, la banda está tocando música de adoración. No tendría ningún sentido. Y por eso todo lo que hacemos, incluso el orden en que lo hacemos, es un reflejo del carácter de Dios, incluyendo su carácter de orden. Bueno, luego la segunda razón por la que la adoración no debe depender de nuestra propia imaginación creativa, sino que debe ser ordenada, es porque somos pecadores y que no sabemos cómo adorar a Dios correctamente. Qué orgullo pensar que sabemos lo que Dios quiere. En nuestro pecado no sabíamos cómo vivir con rectitud, no sabíamos cómo amar a Dios ni obedecer sus mandamientos, tampoco sabíamos cómo salvarnos a nosotros mismos. Solo gracias a la misericordia y la gracia de Dios hemos sido perdonados, redimidos y renovados. Todo fue obra suya. Entonces, ¿cómo es posible que ahora queramos excluir o ignorar sus instrucciones sobre cómo adorarle? No tiene ningún sentido. Necesitábamos a Dios para ser salvados del pecado y de la muerte, pero no lo necesitamos para saber cómo adorarlo. No, sí lo necesitamos. Él nos enseña cómo adorarlo. Y ese es nuestro primer punto. Las reuniones de adoración deben ser ordenadas y deben serlo porque nuestro Dios es un Dios del orden, parte de su carácter, y también porque solo gracias al orden de Dios sabremos cómo adorarle. Sigamos con nuestro texto, versículos 29 al 32. Dice así: y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, que calle el primero, porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Así que, igual como Pablo dio instrucciones sobre cómo hablar en lenguas, también da instrucciones sobre cómo profetizar. Pero quiero señalar algo que es diferente en lo que dice sobre la profecía. En el versículo 29 dice que los demás deben juzgar lo que se dice. Eso es interesante para mí. ¿Cómo deben juzgar lo que se dice? ¿O según qué deben juzgarlo? La respuesta son las Escrituras. Y este es el segundo punto. Las reuniones de adoración deben estar centradas en la palabra de Dios. Y esto es importante. Acabamos de aprender que las reuniones de adoración deben ser ordenadas, pero ¿qué es lo que determina ese orden? La palabra de Dios. Las reuniones de adoración deben estar centradas en la palabra de Dios. Pablo refuerza esto en los versículos 37 al 39. Dice, si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor.
Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, angelen el profetizar y no prohíban hablar en lenguas. Iglesia, Pablo era un apóstol. Él estaba transmitiendo una nueva relación a las iglesias. Por eso se conservaron sus cartas. Y ahora forman lo que tenemos en la palabra de Dios, las cartas de Pablo. Así que cuando Pablo les dice que si no reconocen sus escritos o sus cartas, no está siendo mezquino. Lo que está diciendo es que si no reconoces las escrituras o si tus profecías van en contra de las escrituras, entonces no serán reconocidas. Ni tus enseñanzas, ni tu papel como profeta. ¿Y qué significa esto para nosotros? Significa que nuestras reuniones de adoración deben ser ordenadas y centradas en la palabra de Dios. Pero, ¿qué significa estar centrada en la palabra de Dios? Pues significa dos cosas. Primero, significa que cada parte de nuestras reuniones de adoración debe estar determinadas por la palabra de Dios. Y vamos a hablar más sobre esto más adelante. Vamos a repasar la estructura de nuestros servicios para que todos podamos recordar por qué hacemos todo lo que hacemos. Pero por ahora solo ten en cuenta que cualquier cosa que haga una iglesia cuando se reúne debe hacerse según la palabra de Dios. La oración, los cantos, los sacramentos, todo. Y si alguna vez hacemos algo en nuestros servicios que no esté indicado en las Escrituras, entonces ustedes tienen el derecho y la responsabilidad de hablar o preguntar a los ancianos de nuestra iglesia, los cuales somos Brock y yo. Bueno, he dicho que estar centrados en la palabra de Dios significa dos cosas. No solo que cada parte del servicio está determinada por la palabra de Dios, sino también que la enseñanza de la palabra es la parte principal del servicio. Y todo lo demás que hacemos está al servicio de la predicación de la palabra, porque es la herramienta principal de Dios para equipar y animar su pueblo y la iglesia local. Así que, por ejemplo, cada miércoles, estoy hablando con ustedes, con los niños, los jóvenes, cada miércoles por la noche cuando adoramos, les recuerdo a nuestros jóvenes que adoramos por dos razones principales. ¿Ustedes saben de lo que estoy hablando? ¿Quién me puede decir cuáles son las dos cosas, las dos razones por nuestro tiempo de adoración? ¿Alguien? ¿Qué? Oh, sí, oramos siempre por las cosas difíciles y por las cosas buenas y después adoramos con canciones. ¿Y qué son las dos cosas para que adoramos? Ustedes saben. ¿Sabes, Rudy? ¿Qué? ¿Quién? Porque Dios merece ser alabado y también, ¿qué? Para preparar nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Gracias, Elda, por ayudarme. Pero así es, porque Dios lo merece y porque también nos prepara el corazón para escuchar la palabra de Dios durante la enseñanza o la lección que tenemos. Por eso adoramos, porque la palabra de Dios nos lo manda y Él lo merece. Y adoramos
porque nos prepara el corazón para escuchar la palabra de Dios, para que podamos ser equipados y animados por ella. Entonces, tiene sentido esas dos razones. ¿Qué significa que nuestra reunión de adoración debe estar centrada en la palabra de Dios? Que cada parte del servicio está determinada por la palabra de Dios y que cada parte del servicio apunte hacia la predicación de la palabra de Dios. Pablo incluso lo dice en nuestro texto en el versículo 31, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Es el punto. Bueno, si seguimos con el texto, llegamos a la que tal vez sea la parte más complicada. Sí, incluso más complicada que las lenguas y la profecía. Versículos 33 a 37. Vamos a leerlos otra vez. Dice, como en todas las iglesias de los santos, las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes o solo a ustedes ha llegado? Bueno, ¿qué significa esto? ¿Se les permite a las mujeres hablar en la iglesia? ¿Tienen que aprender solo de sus esposos? Bueno, tenemos que definir unas palabras que usa Pablo. Primero, ¿a qué se refiere Pablo con iglesias? ¿Y qué quiere decir con hablar? Bueno, cuando Pablo dice iglesias, no se refiere a los edificios con paredes. No es que dentro de esas paredes las mujeres no pueden hablar, pero que fuera de ellas sí pueden. Eso no es lo que está diciendo. Tampoco se refiere a la iglesia universal. No está diciendo que las mujeres no pueden hablar en cualquier momento cuando estén con otros creyentes. Usa la palabra iglesias en plural, como hay muchas iglesias. Se refiere a las iglesias locales. Y por el contexto del pasaje, sabemos que está hablando de las reuniones. Cuando la iglesia local se reúne para sus servicios de adoración, las mujeres no deben hablar. Pero, ¿qué significa eso? No hablar. Bueno, primero Pablo dice, no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten. Esto no se refiere a hablar literalmente en cada momento cuando estamos reuniendo, sino a la autoridad. Las mujeres no deben hablar de una forma que ejerce autoridad sobre el hombre. Eso también lo vemos en 1 Timoteo. Significa enseñar o predicar a toda la comunidad. Dios ha dado a los hombres la tarea de dirigir la iglesia local, pero esto no significa que las mujeres no puedan participar en grupos de estudio, enseñar a otras mujeres o dar clases a los niños. Simplemente significa que los roles principales de pastor y maestro en la iglesia están reservados para los hombres. Me gustaría que pudiéramos hablar más sobre este tema, pero lastimosamente no tenemos tiempo suficiente. Así que si tienes alguna pregunta, por favor pregúntame y estaré feliz de hablar más contigo, porque yo sé que por algunos este tema es difícil aceptar, especialmente por las mujeres. Pero bueno, ahora hay otra cosa que Pablo está diciendo cuando dice que las mujeres no pueden hablar. En el versículo 35 Pablo dice, y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa. Así que parece que las mujeres no solo estaban participando en el papel de enseñar en los servicios de los corintios, su tiempo de adoración, sino que también contribuían al desorden, al interrumpir los servicios
para hacer preguntas. Y Pablo dice, no, pregunta a tu esposo en casa. Ahora, la pregunta es, ¿qué podemos aprender nosotros de esta parte del texto sobre las mujeres? Pues hay mucho, pero con respecto a lo que estamos hablando, esto es lo que creo que quiere decir Pablo. Las reuniones de adoración deberían ser una extensión del hogar. Voy a repetirlo. Creo que está en la pantalla. Las reuniones de adoración deberían ser una extensión del hogar. Las mujeres deben someterse primero a su esposo, no solo a la autoridad de la iglesia. Y eso tal vez sea un reto mayor para los hombres, para que las mujeres. Hombres, nuestra responsabilidad con nuestra familia, con nuestra esposa y nuestros hijos, no es solo llevarlos a la iglesia para que otra persona les enseñe. Nuestra tarea es mantener el orden en nuestros hogares, cantar canciones de alabanza, orar juntos, estudiar la palabra de Dios. Y a las esposas, su tarea es someterse a sus esposos, rendirse a sus enseñanzas y a su liderazgo. Y tanto para los hombres como para las mujeres, cuando primero obedecemos el diseño y los mandamientos de Dios para el hogar, resulta fácil hacerlo también en la iglesia. Las reuniones de adoración no deberían ser muy diferentes del resto de nuestras vidas. Deberían ser igual. Como familias, adoramos a Dios cada día con canciones, oramos juntos, estudiamos la palabra de Dios juntos y luego todas las familias que ojalá estén haciendo eso a lo largo de la semana, se reúnen y lo hacemos todas juntos. La gran diferencia solo es el número de personas y que al igual como los esposos están liderando sus hogares, Dios ha designado a los pastores para liderar el cuerpo de la iglesia y para guiar el orden de las reuniones de la iglesia. Por eso podemos decir que las reuniones de adoración deberían ser una extensión del hogar. Bueno, para terminar, quiero que recordemos lo que ya hemos hablado. Pablo nos ha dado 3 principios importantes sobre cómo debe reunirse el pueblo de Dios. Primero, nuestras reuniones de adoración deberían ser ordenadas. No solo porque nos guste la estructura, ni porque intentemos ser tradicionales, sino porque nuestro Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. Cada parte de nuestra adoración debería reflejar algo sobre su carácter. Cuando la iglesia se reúne con reverencia, con intención y con paz, mostramos algo de quién es nuestro Dios. Segundo, nuestras reuniones de adoración deberían estar centradas en la palabra de Dios. La palabra de Dios determina lo que hacemos y la palabra de Dios es el centro de todo lo que hacemos. Cantamos porque su palabra nos manda cantar. Oramos porque su palabra nos manda orar. Observamos las ordenanzas porque su palabra nos manda observarlas. Y predicamos porque la fe viene del oír y el oír a través de la palabra de Dios. Todo lo que hay en el servicio existe para ayudarnos a oír, creer y obedecer la palabra de Dios. Y número 3, nuestras reuniones de adoración deberían ser una extensión del hogar. La adoración no es algo que hacemos durante 1 hora el domingo por la mañana. Es una extensión de unas vidas que han estado orando a Cristo durante toda la semana. Esposos que guían a sus familias.
esposas que apoyan con alegría ese liderazgo, padres que enseñan a sus hijos, familias que oran juntas, familias que cantan juntas. Y luego, los domingos, todos esos hogares se unen como una gran familia bajo el liderazgo de Cristo, que Cristo le ha dado a su iglesia. Entonces podemos ver que Pablo no pone ningún énfasis en que la reunión sea entretenida o emocional. Tampoco se centra en asegurarse de que cada uno pueda expresarse como quiera. El énfasis está en Dios, en su carácter, en su palabra y en su diseño. Entonces, para terminar, lo que quiero hacer es compartir la estructura de nuestros servicios. Y no estoy diciendo que esta estructura es la única estructura que una iglesia pueda tener, pero el punto es que ustedes puedan ver que tenemos estructura. Y hay razón. La esperanza es que todos podamos ver que están bien organizados, que se centran en la palabra de Dios y que son un modelo también de cómo todas las familias de nuestra iglesia pueden adorar también en sus casas. No estamos haciendo algo muy especial aquí que ustedes no pueden hacer en sus hogares. Así que vamos a poner esto en la pantalla para que todos lo puedan ver mientras lo hablamos. Pero hay 6 elementos de nuestras reuniones de adoración. Lo primero es exaltar el nombre del Señor. Creo que hemos dicho esto muchas veces, pero es bueno repetirlo. La primera cosa, antes de hacer cualquier otra cosa, sin importar las circunstancias, las pruebas o las dificultades, exaltamos el nombre de nuestro Dios. Alabamos su nombre, porque Él lo merece sin importar lo que esté pasando en nuestras vidas. Y por eso elegimos canciones intencionalmente y leemos pasajes de las Escrituras que se centran en esto. Por ejemplo, hoy cantamos Te alabamos y todo lo que, ¿cómo se llama? Todo lo que creó el Rey. Gracias. Y también que Brock leyó la escritura que leyó para ayudarnos en ese tiempo de exaltar el nombre de Dios. Y después, el segundo elemento, entramos en un momento de confesión y arrepentimiento. Porque ¿qué pasa cuando reflexionamos sobre la grandeza de nuestro Dios? Es entonces que entendemos la profundidad de nuestros pecados a la luz de quién es Él. Y podemos ver que somos pecadores y cuán grandes son nuestras circunstancias difíciles. Y por eso confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de ellos. Es por eso que Nico leyó la escritura que leyó y cantamos esta nueva canción, para enfocar en este tema. Y después el tercer elemento es la gratitud. La gratitud. Dedicamos un momento a dar gracias, porque cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y por eso le damos gracias. Le cantamos canciones de alabanza. Leemos pasajes de las Escrituras que hablan de alabanza porque Él es tan bueno. Es por eso que cantamos Gracias Cristo hoy, después del tiempo de confesión. Bueno, número 4 es la predicación de la palabra de Dios, lo que estamos haciendo ahora. Nos acercamos a la palabra de Dios con una perspectiva correcta de quién es Él, grande, poderoso y fuerte,
santo en todos sus caminos. Nos acercamos a su palabra con una perspectiva correcta de quién somos, a unos pecadores terribles que están totalmente dependientes de su gracia, y nos acercamos a tu palabra con el corazón agradecido, humildemente dispuestos a recibir cualquier enseñanza que Él tenga para nosotros. Y así enseñamos la palabra de Dios con fidelidad y claridad. Y luego, el punto número 5, respondemos a la palabra de Dios. No solo escuchamos la palabra de Dios, respondemos a la palabra de Dios. Porque cuando escuchamos la palabra de Dios, siempre requiere una respuesta. Ahora, esa respuesta puede ser diferente para cada uno. Puede ser, o puede que algunos necesitan arrepentirse, otros regocijarse y otros hacer algunos cambios prácticos en su vida. Pero todos deben responder. Y por eso normalmente tenemos la oportunidad de responder durante la última canción. A veces respondemos con la cena del Señor. Pero no debemos limitarnos a ser oyentes de la palabra de Dios, sino también a ponerla en práctica. Y por último, compartimos los anuncios y damos una bendición. Salimos sabiendo cómo mantenernos en contacto, los anuncios, y sabiendo que hemos sido bendecidos por la palabra de Dios, la bendición. Y esos son nuestros servicios de adoración. Y espero que todos puedan ver que todas esas cosas que están aquí en la pantalla pueden repetir en casa. Y forman también un ciclo que vimos cada día, no solo una hora cada día, o cada semana, porque una vez que hemos sentido la bendición de la palabra de Dios, ¿cómo vamos a querer responder? Exaltando su nombre. Ahora, esto no es una fórmula, pero sí da orden. Y por eso mi esperanza y mi oración al despedirnos es que salgamos animados, sabiendo que nuestro Dios no es un Dios al azar, es un Dios de orden. Todo lo que pasa es intencional y tiene un propósito. Amén, iglesia. Amén. Oremos entonces.